pues ya estamos de nuevo con todos ustedes. Lo habíamos dejado en el tema del cierre de esa unidad de atención a las enfermedades de transmisión sexual, que es uno de los asuntos que ha denunciado el colectivo LGTBI, que está celebrando su Semana del Orgullo. Ayer hubo una marcha extraordinariamente reivindicativa, con mucha dureza se manifestaron los diferentes grupos que integran esa plataforma en contra de las políticas que se han desarrollado en torno a este asunto, incluso de legislativas. Y cuando termine este programa vamos a tener una entrevista con uno de sus portavoces muy interesante, se lo digo para que se queden. Y mañana miércoles, será la jornada festiva. Será un poco esa caravana de esa fiesta del orgullo que le hemos presentado un poco en nuestra primera parte del programa. Bueno, un escenario que se ha normalizado, pero que se ha normalizado porque ellos conmemoraban ayer la primera manifestación que se realizaba en este país, que parece que hace mucho, pero que fue ayer, como aquel que dice, en 1977, cuando determinados comportamientos sexuales, opciones sexuales, eran un delito en este país y ibas a la cárcel por ello. Parece que se ha normalizado mucho. Voy a empezar por ti, Begoña, pero ellos manifiestan que tienen una honda preocupación y consideran que se está produciendo un retroceso enorme en muy poco tiempo. Hombre, a mí no me extraña que tengan miedo y que estén preocupados, porque la aparición de Vox y la participación en gobiernos, que ya no es solamente que están apoyando investiduras, sino que están entrando en gobierno y están imponiendo en algunos determinadas políticas, da bastante miedo, da pánico, y sobre todo es que tienen una focalización sobre determinados colectivos, y uno de ellos es el LGTBI, pero bueno, muchos colectivos inmigrantes tienen que estar muy preocupados. Entonces, ahora más que nunca es importante apoyar estas manifestaciones, este orgullo que, bueno, yo no sé cuándo fue la primera caravana, pero yo creo que en Madrid, cuando yo vivía allí hace 27 años o 26, vi una de las primeras que eran por Castellana y había poquita gente. Y bueno, para mí fue algo sorprendente, me llenó de orgullo ver que por fin podían manifestarse, podían realmente reivindicar, pero ahora mismo creo que estamos peor que hace 27 años, o sea, aquello arrancaba y ahora es que veo un retroceso y además unas manifestaciones sin ningún pudor. Eso me preocupa muchísimo cuando sale cualquier persona que va a aspirar a un cargo público y que hace unas manifestaciones sin pudor. Yo eso creo que es para tener miedo, y desde luego tienen razón de estar preocupados, y tenemos desde luego que proporcionarles todo el apoyo posible desde las instituciones, desde la sociedad civil y desde la administración. Juan. Bueno, vamos a ver, yo en esto tengo una opinión, coincido con lo que decís todos, con lo que acaba de decir Begoña. Y desde luego todo el respeto a la condición sexual de cada uno, a que lo pueda defender públicamente, a que no tenga ningún tipo de cortapisa en su día a día, y desde luego el desprecio absoluto a cualquiera que traslade algún sentimiento de rencor o de odio hacia cualquier colectivo. Pero yo sí, no me quedaría a gusto si no dijera que yo creo que todas las cosas en la vida hay que hacerlas con cierta tranquilidad y con cierta discreción, con cierta sencillez. Y hay determinados aspectos de esta manifestación del orgullo que a mí me parecen un poco desproporcionados, ¿no? Es decir, está muy bien que uno sea homosexual o que sea heterosexual o que sea lo que sea, pero esto de ir en esos carruajes y poco menos que haciendo el amor en público... No, lo de ayer era una manifestación cañera, ¿eh? No era una caravana. Estas cosas yo creo que hay que hacer porque van en contra del colectivo. Entonces, aquellas personas que nos gusta defender esto así, dentro de un contexto de personas conservadoras, la verdad que siempre nos atacan con esto, ¿no? Que hay que ver que lo que hacen, no sé qué, que los jardines lo dejan todo lleno de preservativos, y yo creo que está muy bien que lo hagan, pero hacer las cosas con cierta tranquilidad y con cierta parsimonia, para no dar pie a que luego pueda haber críticas, en este caso que yo creo que sí son fundadas, ¿no? Porque me parece muy mal que haya un hombre y una mujer haciendo el amor en medio de un parque público, porque me parece que hay otros lugares donde pueden hacerlo mejor. De la misma manera me parece mal que, por mucho que sea el Día del Orgullo, pues tengan que hacerlo un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, porque creo que en ese particular deberíamos de ser un poquito más prudentes. Enrique. Pues preocupación toda la preocupación, porque no son este aspecto que estamos tocando.
el retroceso y la pérdida de libertades es manifiesta y yo diría que absoluta. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? No es fácil, pero estamos hablando del caso de los colectivos de LGTBI, pero lo puedes extrapolar a más cosas. O sea, es que hay un retroceso en las libertades. Ahora vas a decir pío sobre cualquier tema y tienes que tentarte la ropa, porque molesta a cualquiera. Hay una serie de colectivos que omiten las palabras o están muertos. Eso no ocurría en los años 80 y los 90. Ahora sí ocurre. Y tendríamos que hacer esa reflexión de por qué se ha llegado ahí. Ahora, en el tema concreto que estamos tocando del colectivo, los tiempos que vienen no son buenos para eso. Porque creo que has sido tú quien ha hablado de Vox, ¿no? Es que ya están en las instituciones y en sitios estratégicos con posibilidad de decisión drástica. Y en esta última semana pues hemos oído cosas que te tienes que pellizcar para decir, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que las mujeres son beligerantes porque no tienen pene? Esa es una, pero de esas esta semana hemos oído unas cuantas. Ya están ahí. Y durante los próximos 4 años son los representantes institucionales. Así lo ha querido el personal. Por tanto, vamos a tener lo que la gente ha elegido. Nos gustará más o menos, pero es así. Marga. Personalmente yo soy más de que la sexualidad para mí es un acto íntimo y no todo lo que sea cierto exhibicionismo histriónico o lo que sea, pues no es una cosa que a mí me llame, pero sí entiendo que se recurra a ello para llamar la atención y sirva de altavoz para... Lo que pasa que como todo lo que pasa cuando se exageran las cosas, pues terminan pues desvirtuándose, ¿no? Y puede ser también peligroso. En general yo creo también que se está polarizando todo, no solo estas cuestiones, sino en cualquier conversación ya es o blanco o negro y estamos perdiendo toda la gama de grises. Y también creo que esto tocará techo y empezará a cambiar la cosa. Yo creo que es un tema cíclico en toda la historia, siempre que hay periodos así, pues se llegan a otros periodos de crisis, se producen cambios y se... Claro, los que hemos vivido libertades, pues esto nos hace sentir especialmente incómodos, ¿no? Porque esto desde luego no tiene nada que ver con la libertad, ¿no? Que uno no pueda sentir libremente ya me parece una barbaridad. Pero yo confío en que esto va a cambiar. Yo quiero conocer vuestra opinión sobre un dato que me ha parecido que me facilitaba el colectivo. En 2022, o sea, el año pasado, se ha aumentado el número de delitos de odio por orientación sexual un 70%. Un 70%. Les da miedo, y lo han confesado, ir por la calle con su pareja. Les da miedo porque, claro, imagínense ustedes que se hubieran incrementado un 70% el número de asesinatos, de violaciones o de raptos. Juan. Es que está pasando eso, es que están también aumentando las violaciones en grupo, problemas de acceder a vídeos pornográficos desde la más tierna infancia, y eso está provocando una falta de entendimiento de la vida normal, de la sexualidad como algo propio de la naturaleza y visto desde un punto siempre agresivo, donde se exalta la masculinidad. Eso es muy malo, Agustín, eso es muy malo. Yo quiero ser optimista, no quiero pensar que esto vaya tan mal, ¿no? Pero es verdad que se está polarizando todo en esta sociedad en la que vivimos y yo cada vez soy fuertemente más moderado, es decir, yo
no es hacer un alegato político. Yo confío en que debe de haber un gran partido socialista y un gran partido popular, porque prefiero un buen partido socialista que un partido socialista acompañado por Podemos o por algo más a la izquierda, y prefiero un partido popular que esté libre de ataduras y no tenga que echarse en manos de la ultraderecha de Vox. Y eso es lo que decía Enrique, es decir, es que la gente vota lo que vota. Yo muchas veces me toca discutir, por estar en el centro del tablero político, en el ámbito familiar, con personas que son de una derecha, en fin, yo creo que ya exagerada, en la que se habla con absoluta normalidad sobre la condición de raza de una persona o sobre cualquier condición sexual. No estoy absolutamente de acuerdo, me parece mal, y ahí, es decir, no es un problema tan grave y tan perentorio como el de la sanidad, como hablábamos en primer lugar, pero es un problema muy importante, un problema en el que hay que empezar a legislar con seriedad, y desde luego no se puede consentir que porque una persona sea de una determinada manera, nadie se crea con el derecho de insultarle y mucho menos de propinar una paliza. Ahí hay que atacar con toda la fortaleza de la ley y no consentir ningún desmán en ese sentido. Begoña. Sí, yo creo que el gran fracaso lo hemos tenido en educación. O sea, ahí es donde hemos fracasado. Porque realmente son los jóvenes, son los niños, los que tenían que haber sido sensibilizados ya desde que son pequeños de cómo se accede a la pornografía, de qué es la pornografía, que algunos, bueno, se escandalizan porque a los niños se les dé educación sexual, ¿no? Pero es importantísimo desde pequeños. Es importantísimo el tema de la violencia de género, la sensibilización de la diversidad. Todo esto no es curricular, no tiene ninguna importancia en España, no existe ningún currículum, incluso hubo discusión sobre la asignatura de la ciudadanía. Entonces, claro, es increíble que en educación no se haya trabajado con contundencia en todos estos aspectos. De hecho, yo hoy he leído también, que me ha puesto los pelos de punta, y es que aumentan exponencialmente los jóvenes que niegan la violencia de género, los negacionistas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en educación? Es increíble, ¿no? Creo que el gran fracaso está en la educación. Enrique. Nos negarán, pero raro el día que no matan a una mujer. Eso está ahí, que no lo estamos inventando, eso no es susceptible de interpretación. Son datos. Es que casi todos los días matan a una mujer. Con lo cual, yo no sé de verdad cómo es posible que con esa frialdad digan la violencia de género no existe. Bueno, yo creo que vienen tiempos muy complicados y muy feos. No seas tan pesimista, Enrique. Sí, Vamos a pensar sí con lo soy optimismo porque los índices que estoy viendo me llevan a ser así. O sea, yo no podía pensar de verdad que hubiera tantísimos miles de personas, millones casi, que han votado a Vox, que son los defensores de todo esto. O sea, que parece que es que tenemos animadversión por Vox. En principio no, pero sí. Quiero decir, es que ellos defienden una serie de principios de una forma violenta que violentan mi conciencia. Y por tanto yo no puedo permitir eso, ni me lo puedo permitir a mí mismo, mirar para otro lado. Entonces, yo no sé, yo espero que no nos sorprendan los tiempos que vienen, porque yo creo que van a ser muy difíciles. Marga. Yo voy a hacer una lanza por la educación, primero que empieza en la casa, no en la escuela es muy difícil, yo lo digo porque soy educadora y eso es muy difícil porque tienes que coordinarte con los padres y los padres no siempre tienen la misma sensibilidad hasta determinados asuntos. En este caso los profesores o los maestros hacen lo que pueden. Eso por un lado, pero si tú llegas y tú puedes tenerlo en tu currículum, porque yo soy de educación física y te quiero decir que esas cosas lo vemos, tú puedes dedicarle tiempo, tú puedes dedicarle educación, pero si tú llegas a tu casa y eso se contradice, el peso de tu familia tiene 10 veces. Tú te has pasado 3 meses trabajando un concepto, una actitud, y el padre o la madre te lo desbarata en una sesión. Y entonces es muy complicado y sobre todo dejarlo como algo ajeno a nosotros, no, son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros compañeros a los que tenemos que estar dándole referencias de la realidad, pero no en la institución de la escuela como si fuera algo así ajeno a nosotros. Y yo ya me quito, ¿no?,
la responsabilidad de que tengo un hijo en este mundo y que tengo que atenderlo y tengo que darle referencias de la realidad. Y dar referencias de la realidad con respecto a la sexualidad es muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, si se hace, yo entiendo que es muy difícil para los maestros, para los profesores, pero si se hace curricularmente y se hace con especialistas es muy diferente. Gente formada, que saben cómo sensibilizar, cómo hacer que los niños tengan empatía hacia lo distinto, hacia lo diverso. Yo creo que las familias sí, tienen menos peso y de hecho lo he leído en ocasiones que tienen bastante menos peso que el entorno social del niño y del adolescente, ¿no? Que tiene un peso fundamental sobre sus actuaciones. De hecho, la delincuencia juvenil, una vez que cometen el primer hurto, entran ya en una espiral y es precisamente por el entorno en el que se mueven, ¿no? Entonces es verdad que solamente la educación no puede hacer nada, pero es que no hacemos nada en educación sobre estas materias, nada. Y estamos hablando de libertades básicas que hay que fomentar desde que son pequeñitos, porque es que Sí, si no... claro. Y de creación de conciencia. Claro. Yo en esto le tengo que dar la razón a Enrique también, siempre soy el optimista y no quiero ser pesimista, pero es que yo, que trabajo con jóvenes de 18, 19, 20 años, veo una juventud que se aleja mucho de lo que era nuestra juventud. Nosotros éramos personas con entusiasmo, con proyectos, con vinculación a algunas siglas, queríamos fortalecer la democracia que estaba incipiente, teníamos, yo qué sé, teníamos algo. Y ahora yo veo una juventud un tanto apática, que tiene derechos para todo, Correcto. no tiene obligación de nada, y es difícil hacerles muchas veces entender que esto es un toma y daca y que donde hay que recibir también hay que dar un poquito, hay que pensar en los demás a la hora de tomar decisiones. Y bueno, al final esta sociedad que está votando de esta manera tan polarizada, lo que está creando es una juventud que vete a saber dentro de 25 años qué panorama ideológico nos encontramos en este país. Tenemos que hacernos mirar nosotros también qué educación hemos dado a los niños, porque sí. claro, es que esa sobreprotección, esa falta de disciplina, en el mejor sentido de la palabra, eso de que la cultura del esfuerzo no existe porque todo lo que pides lo tienes a los 5 minutos y los huevos duran más. Los hijos de la abundancia. Eso es muy complicado. Vamos a cambiar de asunto y bueno, voy a plantear que hace 90 días, 3 meses, que la Alhambra no tiene dirección política. Fue la directora de la Alhambra nombrada como consejera de infraestructuras y Rocío Díaz, y desde entonces la Alhambra, 90 días, no tiene dirección. Tiene la dirección técnica, lógicamente, pero no tiene la dirección política que un monumento de las características del nuestro, en pleno Festival de Música y Danza, en vísperas de la mayor cumbre, la más importante internacional que va a acoger esta ciudad en su historia con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, que van a venir 24 presidentes de países de la Unión Europea a Granada, pues, y la Alhambra es un referente indiscutible para todo eso, pues está sin dirección. No ha ocurrido nunca en la historia, jamás en la historia que la Alhambra, desde que existe el patronato, haya estado, Enrique, 3 meses sin dirección. Nunca, nunca. Bueno, es verdad que han pasado muchas cosas, en estos días ha habido unas elecciones municipales y autonómicas, se ha precipitado y ha habido ahora mismo una convocatoria de generales, pero todo eso no justifica del todo, al menos, que aún esté está dirigiendo muy dignamente el jefe de servicio El arquitecto conservador. El arquitecto de conservación, efectivamente. Que es muy buen tipo, pero uno es un tipazo y lo están haciendo razonablemente bien. Pero eso no exime de que el patronato tenga ya encima de la mesa una propuesta y que las distintas instituciones que configuran el patronato tomarán la decisión que tengan que tomar. Yo creo que ya aprieta absolutamente que tomen esa decisión y que se precipite. Pero es que nadie dice nada, la oposición tampoco dice pío. Estamos hablando de un tema genérico, ¿no? No se entiende, y como tú dices, vienen eventos de muchísima consideración, de muchísima trascendencia internacional, y tendría que estar ya encima de la mesa y
Hombre, ahora mismo el Partido Popular tiene el Ayuntamiento, tiene la Junta y tiene la Diputación. Nada más que con eso ya podían poner el nombre que quisieran, que nadie lo iba a cuestionar, o sea, lo sacan con seguridad, porque la otra institución es la universidad, que no se va a enfrentar. Y el gobierno central. Y el gobierno central. Bueno, el gobierno central que entonces de dos pelados. Por eso no va a haber nombramiento hasta después del día 23. Exactamente. Exactamente. Pero que de todas las formas los números ya le salen a. Sí, le salen. Al Partido Popular ya le salen los números. Yo creo que eso se tendría que hacer efectivamente como muy tarde para el mes que viene. No posponerlo después del verano. Porque es muy relevante. Y eso no es como el que echa un huevo a freír. Vale. La alhambra es mucha alhambra. Yo tengo la teoría de que hasta que no se siente todos estos cambios políticos que estamos sufriendo, ¿no? Y ahora los que nos vienen en julio, pues que no se va a nombrar, porque también es una pieza de juego que interesa, ¿no? Entonces siempre puedo cambiar cromo. Juan. Bueno, en primer lugar, como decía Enrique, es verdad que el papel está previsto en los estatutos del patronato del arquitecto conservador como sustituto de la directora o del director del patronato cuando queda vacante la plaza, lo está haciendo fenomenalmente. Sin duda, y eso está bien resuelto. Es verdad que en Granada el papel político del director o directora de la Alhambra es importante, relevante. Yo creo que el rector, rectora, el alcalde de la ciudad, presidente de Diputación, director o directora de la Alhambra son fundamentales. Me atrevería a decir que más que la subdelegación del gobierno. Sí, sin duda, sin duda. Con lo cual ahí hay una decisión política que es verdad que a mí cuando me ha tocado ser miembro del patronato de la Alhambra, quedaba meridianamente claro que si tenía el Partido Socialista mayoría, pues era el Partido Socialista el que debía plantear quizá una terna. Se solía hacer así, y yo participé cuando se eligió a Reinaldo Fernández Manzano como director y se consultaba al Partido Popular, en este caso teníamos minoría porque solamente contábamos con el representante del ayuntamiento, los representantes del ayuntamiento de la ciudad, pero se consultaba y se consensuaba un nombre para que pudiera efectivamente ejercer esa labor. Yo pienso que aquí ha incidido mucho la celebración de elecciones municipales, ahora la convocatoria de las elecciones generales, que a lo mejor no tenía nada que ver, ¿no? Pero quizá por prudencia política se ha dicho vamos a hacerlo así y vamos a meditar muy bien y a ver a qué persona nombramos, porque sí, parece que debe ser alguien del contexto de la ciudad de Granada, alguien relacionado con la Universidad de Granada o del ámbito político granadino, porque siempre se ha hecho así a lo largo de la historia desde tiempos de Gallego Burín. De forma que, bueno, espero que se resuelva pronto y efectivamente, Agustín, creo que es un tema que se resolverá en poquito tiempo. Begoña. A mí me parece urgentísimo y además me parece que debería de haberse sacado de la dinámica interna de los partidos, porque esto al final es eso, ¿no? Estamos haciendo aquí encajes de bolillo, a ver dónde metemos a este y al otro, y así se nos deja a alguien descolgado de las listas y entonces lo nombramos, y a mí me parece que la Alhambra tendría que estar fuera de esto. O sea, 3 meses sin una cabeza visible, sin un representante de una institución como la Alhambra, que es que universalmente conocida y que es una carta de presentación de Granada, me parece excesivo, y yo creo que esperar a las elecciones es muchísimo. Para mí es muchísimo, es que es un mes más y tenemos la cumbre encima. Es decir, que no lo veo. Yo creo que esto debería ser materia urgentísima. En cualquier caso, os planteo, y tenemos un minuto cada uno para... ¿No crees que la Alhambra se merece como uno de los monumentos mundiales? No estamos hablando de un referente planetario, un concurso, y a ser posible internacional, para que fuera el mejor o la mejor profesional la que se ocupara de dirigir la Alhambra, por su prestigio, por su currículum, por su conocimiento, etcétera? Enrique, empiezo por ti. Sí, podría ser una buena solución. Y si te equivocas, lo cesas. No pasa nada. O sea, que es tan rápido como eso. Me lo digo porque a mí me parece bien, pero la experiencia que tenemos de algunos casos que se han hecho así, o casi así, se ha traído a un referente internacional y tal, hay veces que se vuelve contra ti, ¿vale? Me estoy acordando ahora mismo de el Picasso en Málaga,
que tuvimos muchos dolores de cabeza, muchísimos. Y se pretendió traer a una persona que sigue por ahí. Yo el otro día la vi en la tele haciendo unas declaraciones y digo, bendito sea Dios. Que es como lo de las pilas Duracell, no para. Que es española, pero es un referente internacional. Me parece bien, pero me parece que esa puede ser una solución siempre y cuando el patronato tuviera la capacidad de evaluar a esa persona lo más cerca posible y la posibilidad de cesarla sin mayores problemas. Juan. Bueno, aquí hay dos problemas. Un problema práctico que es otra vez el dinero, es decir, pagar el sueldo a un perfil de ese nivel internacional creo que estaría lejos de lo que es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque seguro que el director del Louvre o el de los Museos Vaticanos o de cualquier otro gran museo gana muchísimo más dinero que el director del Patronato de la Alhambra por cuestiones de limitación presupuestaria, porque están fijados los sueldos en unas cantidades. Entonces, bueno, sería una posibilidad, pero seguro que nos escandalizaríamos en Granada si de pronto el director del Patronato de la Alhambra cobrara, no sé, 12.000 euros mensuales. Diríamos, qué disparate tan grande. Y a lo mejor es el sueldo que se baraja en ese tipo de instituciones. ¿Qué es lo que yo veo? Que es que precisamente ese valor político y estratégico que tiene el Patronato de la Alhambra hace muy difícil que ni siquiera el Partido Popular o el Partido Socialista puedan plantearse la posibilidad de no tener control político sobre esa institución, que además repercute mucho en la economía de la ciudad y genera mucho dinero para destinarlo a determinadas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil. Sería bueno, sería una opción muy ética y muy razonable, pero creo que encontraríamos esos dos problemas, el económico y el político. Begoña. Ay, Agustín, yo es que creo que los concursos los carga el diablo. Ya estamos viendo lo que ha pasado con la agencia. Así que, bueno, yo diría que sí, que como idea está bien, que efectivamente, presupuestariamente, creo que muy poca gente de renombre se vendría con el sueldo que pueda tener el director de la Alhambra, pero yo también rompería una lanza porque hay gente en Granada y gente vinculada a Granada que pueden ser referentes y que tienen sobrada solvencia para ser los presidentes del patronato. Entonces, pues yo digo que no, que se presenta al concurso y se puntúa por ser granadino un poco más, ¿no? Que sea de Granada, porque ya han venido muchos que son de fuera y hay mucha gente en Granada buena. Que no lo dejen a la Asociación de Vecinos del Albaicín, que somos los que estamos allí vigilándola todos los días, que si se ha roto la bandera, que si tal, que no sé cuánto, que no lo dejen, que nosotros la cuidamos. No, ya, todo lo que sea un buen gestor, ¿no? Y que esté preparado para ello, pues bienvenido sea. Y luego el Albaicín, como también dependemos de la Alhambra para gestionar también algunos proyectos, hacemos muchas cosillas en común porque nos miramos los unos a los otros todos los días. Pues claro, nosotros cuanto mejor sea el gestor que tengamos enfrente, pues estupendo, pero seguiremos cuidando de la Alhambra. Pues Marga, Enrique. El tema económico no tendría que ser un problema, y si no, pues haces como la alcaldesa de Marbella, que se ha subido el sueldo a 90.000 euros con toda la cara. Begoña y Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aguantado este calor. Ustedes no se nos vayan, porque ahora vamos a tener a Chema del Águila, que decíamos es del colectivo coordinador general de Granada Visible. Vamos a hablar sobre la problemática LGTBI y les va a interesar seguro. Hasta ahora mismo.